Bienvenidos, buenas noches a Comunistas por Bravo TV, una mesa de debate, tanto aquí con nuestros camaradas como con los camaradas digitales que se juntan a esta hora para debatir. Ayer tuvimos un programa muy intenso con un tema que interpela a todos. Hoy vamos a hablar un poco más de economía para cerrar esta semana, con algunos cambios que se empezaron a dar a partir de algunos comunicados que nos vamos a meter bien en ese tema. Voy a presentar a los camaradas que me acompañan en el día de hoy. Ernesto Migone, periodista en internacionales, especialista y dirigente del PCR. Ernesto, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un placer, mucho por debatir, sobre todo lo que nos está dejando la ONU y las repercusiones. Pablo Giaquelo, diputado por la provincia de Buenos Aires del Partido Obrero del Frente de Izquierda. Pablo, bienvenido. ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches. Vamos a tocar un tema, claro, la palabra que faltaba. Teníamos la palabra en la ONU de apertura, que la vimos en Comunistas, la palabra de Donald Trump, la palabra del presidente Javier Gerardo Milei. Nos faltaba en ese triángulo, en esa línea, las palabras del primer ministro de Israel. Y vamos entonces que el presidente Javier Milei cierra su gira neoyorquina con un encuentro con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en medio de la creciente condena mundial al genocidio. Según declaró la ONU, el ejército de su país lleva adelante contra la población palestina en la Franja de Gaza en una nueva demostración del mandatario argentino de su incondicional alineamiento internacional con los Estados Unidos e Israel. El primer ministro de Israel había hablado previamente ante la Asamblea de la ONU. En ese momento, decenas de delegados de distintos países se pusieron de pie en el momento en el que el primer ministro israelí se dirigía a la Asamblea General de la ONU y se ausentaban a modo de protesta, con la determinación de reafirmar su oposición a la creación de Palestina en medio de la ofensiva final de las fuerzas de defensa contra Hamás en la Franja de Gaza. Netanyahu negó la validez de una solución de dos estados. Según trascendió, Netanyahu y Milei dialogaron sobre la situación en Medio Oriente y sobre los rehenes argentinos que aún siguen cautivos en manos del grupo Hamás. Una situación que viene dándose respecto a una guerra que se inicia allí en ese famoso 7 de octubre, donde Israel es atacado por este grupo terrorista Hamás de una manera inesperada. Estamos hablando de un país con la protección máxima respecto a misiles como el domo de hierro y, sin embargo, muchas sospechas sobre por qué se liberó esa frontera. Ernesto, lleva mucho tiempo ya este conflicto en esta etapa moderna, porque la historia de estos territorios tiene muchísimo tiempo. Así es, así es. Es un conflicto justamente que tiene, bueno, del 48-49, ¿no? Arranca en ese momento, digamos, distintas resoluciones a nivel de las potencias, ¿no? Hubo guerras, pero hubo, como vos planteabas recién, una cuestión que tiene que ver con, digamos, el reconocimiento de dos estados, ¿no? La solución, lo que se llama la solución de dos estados. Cosa que sobre la base de la política, digamos, criminal, no en términos de lo que uno pueda valorar, ¿no? La Corte Penal Internacional califica a Benjamín Netanyahu como, digamos, criminal de guerra. Organismos de la Organización de Naciones Unidas han calificado de genocidio. Insisto, no estamos hablando ni de fuerzas de izquierda ni pro-Palestina, estamos hablando de órganos multilaterales, etcétera, y que crecientemente ahora, entiendo yo, sobre la base de una masividad de protestas a lo largo y ancho del mundo. Hace poco, por ejemplo, en Italia hubo una huelga general en relación a, digamos, denunciando la situación de la población palestina.
distintos gobiernos y también atravesado probablemente por las distintas disputas que hay entre las potencias, centralmente hacia el interior de la OTAN, entre Estados Unidos y los países europeos, numerosas digamos, países con peso en su palabra han ido reconociendo, ¿no?, recientemente al Estado palestino y ha avanzado en poner arriba de la mesa que, bueno, esta idea de la solución de los dos estados. Claro, muchas veces se habla, y le vamos a dar la bienvenida a Luciana Alterlip, profesora de Historia. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo estás, Luciana? Muchas veces se habla de los conflictos internacionales, de estas ideas. Surgió también cuando estuvo el conflicto de las Malvinas, en esta idea de varios países en un mismo lugar. ¿Por qué crees que Israel no lo acepta, Pablo? Así después le damos la palabra a Luciana. Yo lo que creo es que la ofensiva que está llevando adelante el Estado de Israel es una ofensiva que probablemente sea lo más parecido al fascismo y al nazismo que estemos atravesando hoy en la época contemporánea. Cuando estuvo hablando Netanyahu, puso los parlantes en la frontera de Gaza, en un acto muy similar a lo que hacía el nazismo en los campos de concentración. Es realmente un acto efectivamente de fascista, nazi, el que está llevando adelante el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Es una masacre que lleva más, tiene, bueno, determinados, hay más de 65.000 muertes, pero ya muchos anuncian de que las muertes son centenares de miles, porque no se puede determinar cuántos son. 2 millones de desplazados. Es realmente una catástrofe lo que está sucediendo en Medio Oriente. Y el dato político es un proceso de aislamiento de Netanyahu. No, el avión, hoy leía que el avión tuvo que sortear el espacio aéreo de Italia, de Francia, porque efectivamente Netanyahu tiene pedido de captura internacional, por la Corte Penal Internacional. Y que el presidente Milei se reúne con Netanyahu es un desprestigio para el pueblo argentino, que de ninguna manera apoya un genocida. Esto hay que dejarlo perfectamente claro. Y probablemente lo más importante a nivel internacional en este momento haya sido lo que se mencionó recién, la huelga general en Italia, porque plantea la intervención de los trabajadores, de la clase obrera, no ya simplemente por reivindicaciones propias, por reivindicaciones gremiales, sino en solidaridad con un pueblo que está siendo masacrado. Y esa huelga general del lunes ha tenido una continuidad porque el dato de hoy es que los jóvenes estudiantes en Italia están ocupando las universidades. En gran sintonía con lo que estuvo pasando en Estados Unidos con toda una generación estudiantil que estuvo ocupando los campus universitarios en solidaridad con el pueblo palestino. Sí, y ahí está la esperanza del pueblo. El gran enojo de Trump. El gran enojo de Trump. Y ahí está la esperanza del pueblo palestino, porque para frenar este genocidio lo que necesitamos es una pueblada internacional. Que se levanten los pueblos del mundo contra la peor masacre que se está viviendo en lo que va del siglo XXI, con el plus de que es una masacre y un genocidio televisado, que está siendo filmado, televisado por las cámaras del mundo y que cuenta con la complicidad directa o indirecta de los principales líderes del mundo, naturalmente en primer lugar de Trump. Pero las lágrimas de cocodrilo que largan los mandatarios europeos hay que denunciarlas. Porque mientras largan lágrimas de cocodrilo y hablan del reconocimiento del Estado palestino, el reconocimiento del Estado palestino es un saludo a la bandera. Sí. Acá hay que frenar una masacre. Ahí quiero ir con vos, Luciana, para ponernos en contexto de la historia, porque los conflictos de Medio Oriente siempre venían en otro lugar. Las guerras durante mucho tiempo entre estos dos grupos vivían casi en la Franja de Gaza con mucha armonía. ¿Qué rompió todo esto más allá del ataque del 7 de octubre? Bueno, sí, claramente. A ver, acá yo quería agregar igual una cosa de lo que dijo Pablo recién, el plus de este genocidio, que es lo peor que estamos viendo en el siglo XXI, que tiene que ver con la televisación,
Y creo que otro plus es que acá el victimario, quien está llevando adelante este genocidio, se presenta como la víctima. ¿Sí? Y acá vamos para atrás en la historia. Porque nosotros lo que tuvimos durante muchísimo tiempo en Europa fue una persecución al pueblo judío que terminó lamentablemente con el hecho lamentable que todos conocemos, el Holocausto, como lo llamamos nosotros la Shoah. Pero fueron siglos de persecuciones, de pogromos, de diferentes tipos. Al pueblo judío se le usaba de chivo expiatorio para un montón de cosas. Era un problema que existía en Europa de racismo y de persecución hacia el pueblo judío, que pasó a ser llamado como antisemitismo. No quiero entrar en el debate de si es o no antisemitismo, pero podemos decirlo antisemitismo, podemos decirlo judiofobia, odio a los judíos, etcétera, etcétera. Ante esa situación de que termina en la catástrofe de asesinar a 6 millones de judíos y que el mundo no hizo nada, el mismo mundo que no está haciendo nada ahora, porque el mundo no hizo nada ante eso. Mientras Hitler y su régimen mandaba a judíos y a judías, millones y millones a campos de exterminio. Ante esa situación, una idea que era una idea minoritaria en la comunidad judía internacional, que es el sionismo, que es una idea nacionalista, supremacista, es una ideología, una corriente ideológica dentro de, bueno, un pueblo que para algunos es una religión, para otros es más que una religión, para algunos, por ejemplo, para mí no es una religión y sí tiene que ver con las tradiciones de mi familia inmigrantes de Europa del Este, vinieron a Argentina, pero nadie era religioso en mi familia, sin embargo yo me siento parte de la comunidad judía. Bueno, esta idea nacionalista que es el sionismo, bueno, empieza a crecer y después de el Holocausto, bueno, aparece una cosa, Europa empieza a decir, bueno, no, sí, no sabíamos, hay pruebas de que todos lo sabían, y aparece como una idea, les viene bien esta situación para meterse en Medio Oriente. ¿Sí? Entonces, recién, durante la década del 30, el sionismo empieza a cobrar un poco de mayor preponderancia dentro de la comunidad judía con dinero, en principio, del Imperio Británico, y empiezan a mandar judíos y judías a sacarlos de Europa. En vez de pensar, bueno, ¿qué podemos hacer contra el antisemitismo, contra la judeofobia en Europa? No, empiezan a mandarlos a Palestina. Bueno, después del Holocausto aparece esta idea que le viene perfecto al imperialismo, le viene perfecto a Inglaterra, después le va a venir perfecto a Estados Unidos, de tener un país propio en un lugar que no tuvo nada que ver con los siglos y siglos de persecución a los judíos y a las judías. Nada que ver, como vos decías. Sí, por supuesto, a ver, algunos conflictos había en todos lados, pero el antisemitismo, la judeofobia, es un problema occidental. Es un problema que está en Europa, es un problema que, por ejemplo, en Argentina en la Semana Trágica hubo un pogromo en Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, Argentina, en la parte de Buenos Aires, es una sociedad muy occidentalizada. No era un problema de Medio Oriente, el tema de el odio o la judeofobia, el antisemitismo. Y es un problema que se mete ahí porque, por supuesto, se plantea que en un territorio que es de otras personas, que es de los palestinos, se le va a dar la mitad del territorio, se les da, en el 1948, se les asigna el 51% del territorio a un pueblo, supuestamente, que era el 30% de la población. Eso estamos hablando de una resolución de la ONU también, del mismo lugar donde estaba hablando Benjamín Netanyahu. Esto estamos hablando, sí, de una resolución de la ONU, pero que al pueblo palestino no le preguntaron y que en su momento el conjunto de los países árabes, que hoy han abandonado al pueblo palestino, prácticamente el conjunto de los países árabes, pero en ese momento el conjunto de los países árabes están en contra de esto. Entonces, ¿cómo la ONU puede imponer? En 48, evidentemente, la ONU le pudo imponer a un pueblo, a un país, a una región entera, que iban a crear un país nuevo, literalmente en las casas de otras personas. Hay palestinos y palestinas hoy en día que tienen la llave de su casa colgada en el cuello, porque cuando fueron echados de sus casas entre el 47 y el 48, pensaron que iban a retornar a sus casas. Gente que está en Gaza, gente que está en Jordania, gente que está en el Líbano, gente que está en otros países. Entonces, esa resolución fue una resolución no totalmente unilateral, porque no fue solamente de Inglaterra, digo, un apoyo de muchísimos países, pero se trajo un problema foráneo de alguna manera. Entonces ahora se presenta como el gran problema contra los judíos y las judías, y yo estoy convencida, y además vengo de Palestina, o sea, estuve en Palestina hace un mes. No es un problema contra los judíos, la gente tiene clarísimo que es un problema contra un Estado colonial que se les impuso y les quitó y les quita diariamente sus territorios. Y si alguien es culpable, perdóname, si alguien es culpable del antisemitismo creciente, que por supuesto
antisemitismo hay, existe, pero es Benjamín Netanyahu el que dice esto lo hacemos en nombre de todos los judíos y las judías. Y somos muchos los judíos y las judías en todo el mundo que decimos que no es en nuestro nombre. O sea que acá lo que está bueno contar, porque en esta idea de que imponen a gente que a través de una resolución, de traer gente a lugares donde ya vivía otras personas, esa sensación de insatisfacción, ¿la capta Hamás como grupo terrorista captando esa sensación o no? Pero, ¿qué sensación de satisfacción? Perdóname. Es esa sensación de que venían gente a Palestina, que tenían que compartir un territorio. Hamás es una organización relativamente nueva, no es una organización que está desde el principio. ¿Y qué es lo que busca en realidad? Es la destrucción de Israel. Del Estado de Israel. Del Estado de Israel. Acá, de esa creación original. O sea, el origen de todo esto es esa creación. A ver, sí y no, te quiero decir. Hamás se forma, creo que a fines de los 80. No sé si no es en el 88. Ellos en su momento tienen una declaración de principios que dicen cosas incluso que hablan de los judíos, lo cual tampoco es tan que es contra todos los judíos del mundo, porque imagínate que Israel se presenta, llega a Palestina y se presenta, nosotros somos los judíos, nosotros somos los judíos. Bueno, si alguien te dice judío, bueno, qué sé yo, vos dijiste que eras el judío. Hamás hace una declaración de principios en el 88 y en 2017 hace otra declaración de principios. En esa declaración de principios cambia totalmente, ya no habla de los judíos, habla del Estado de Israel. Y Hamás, en esa declaración de 2017, de la cual nadie habla, hasta ayer, por ejemplo, me puse a ver que Bono, el cantante de YouTube, sacó una declaración en la cual, evidentemente, Bono se puso a leer la primera declaración de principio de Hamás, pero no la última, cuando uno decía, lee la última, ¿no? Se cambiaron su postura. En la cual ellos plantean 2 estados con la frontera del 67. Ni siquiera en su segunda declaración de principio Hamás está planteando que Israel deje de existir. Ellos están planteando, bueno, por supuesto, que se termine el cercamiento y este total control de las fronteras por tierra, por mar y por agua de la Franja de Gaza, que se devuelvan los territorios ocupados, o sea, en el 67, en la guerra que hubo en el 67, ahí lo que hizo Israel fue avanzó mucho más de la línea que le había asignado la ONU. Digamos. Claro, los altos de Golán y entonces, todo esto yo lo que sé que es lo que leí, yo claro. Lo único que puedo saber es lo que leí de las cosas que están en internet. Yo de hecho estuve en Palestina, estuve en Cisjordania, donde organizaciones como Hamás no existen y donde Israel ataca todos los días a la población palestina en Cisjordania. Entonces, que es por Hamás, es evidente que es mentira. Porque en Cisjordania no está Hamás y atacan todos los días a la población palestina. La excusa entonces es este grupo radicalizado, este grupo terrorista. Hay una asimetría, ¿no? También, porque uno, es decir, el argumento de que dinamitaron prácticamente la totalidad de la Franja de Gaza, dinamitaron en el sentido de bombardearon, ocuparon, asesinaron. No solamente están los 65.000 civiles asesinados, hay otros casi 25.000, sobre todo niños, que además tienen tremendas, digamos, con heridas marcadas de por vida, físicas estamos hablando, porque estarán las heridas en otro plano más psicológico, etcétera. Estamos hablando, o sea, es un acto criminal el que está llevando adelante Netanyahu y el Estado de Israel sobre la Franja de Gaza. Efectivamente, con el argumento o con el pie, o vos lo deslizabas en la introducción, alrededor de esa incapacidad del Estado de Israel con uno de los principales servicios de inteligencia del mundo, de no anticipar digamos, los hechos del 7 de octubre, etcétera, etcétera. Eso da para pensarlo, uno no puede afirmar cosas que no tiene información. Ahora, lo que sí es concreto es que digamos, hay una situación, una asimetría total. Una cosa es una organización militar que hace 15 años ganó una elección y que a partir de ahí se autoproclama el vocero de todos los palestinos de la Franja de Gaza. Bien. Ahora, eso no puede de ninguna manera puede ser justificativo de la política de Netanyahu y el Estado de Israel sobre digamos, con el asesinato, de nuevo, 65.000 personas, 65.509, si no me equivoco, es el número de civiles asesinados hasta hoy. Mañana va a cambiar. Eso es lo que está
que fue nombre y apellido. Claro, con nombre y Eso, apellido y reconocido. Reconocido por el Ministerio Pero de The Salud Lancet, palestino. una revista británica, estipula que los muertos son por arriba de los 150.000. Todavía no conocimos la magnitud de la masacre, de la catástrofe que está cometiendo Netanyahu. Y como decía Luciana recién, probablemente lo de Netanyahu y el Estado de Israel sea la expresión más cínica del imperialismo capitalista hoy. Porque se está llevando adelante un genocidio en nombre de un pueblo que sufrió un genocidio, como fue el Holocausto, hace 80 años atrás. En algún momento, Pablo, se hablaba de que de alguna manera todo esto que hace el primer ministro es para mantenerse como primer ministro, porque ese 7 de octubre tuvo mucha responsabilidad. Pero yo te quería preguntar, Luciana, ¿qué pasó ese 7 de octubre para las primeras declaraciones de un grupo Hamás? Las últimas, ¿qué quiebra? Porque yo te puedo decir, en el caso Rusia, todos sabemos qué es lo que quiebra. La situación Rusia-Ucrania. Quiebra el tema de la entrada a la OTAN y de algunas provincias separatistas. Pero acá, ¿qué pasó? En primer lugar, la acción del 7 de octubre fue una acción de la resistencia palestina, no solo de Hamás. Son muchos grupos los que conforman la resistencia palestina, y hay grupos en Gaza, ¿no? Y en Cisjordania hay otro tipo de resistencia también. La resistencia palestina en Gaza, hay varios grupos armados, no solamente Hamás, no todos son religiosos, algunos son laicos, algunos hasta son de izquierda, digamos. Fue una acción de resistencia armada de la resistencia palestina, justamente. Yo no sé exactamente lo que pasó, lo que sí se plantea, o sea, Israel, o Palestina ocupada por Israel, es un territorio muy pequeño, en el cual creo que en 2 horas se puede recorrer de este a oeste todo el territorio. Por lo tanto, lo que dice mucha gente es que el hecho de que hayan tardado tanto el ejército en llegar a combatir esa acción de la resistencia palestina, lo que habla es de algún tipo de zona liberada, ¿sí? Yo no creo que esto sea armado por Israel, ¿no? Como habrán aprovechado de... Después, en el medio, bueno, exactamente lo que pasó yo no lo puedo decir. Yo lo que sí puedo decir es que la resistencia en Gaza, sus planes en general y lo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo, es tomar rehenes, no masacrar ni asesinar gente. El plan es tomar rehenes. ¿Por qué tomar rehenes? Porque hay miles y miles de palestinos presos. Claro, para canjear. Exacto. Que son rehenes también. Que son rehenes del Estado de Exacto, Israel. que son rehenes del Estado de Israel. Ahora, entonces, el plan no tiene... Después yo no voy a decir qué pasó, qué no pasó, yo no estuve ahí, etcétera. Claro. Y en el medio, en una situación armada, en una situación de que de 2005 está totalmente imposibilitado entrar y salir de la Franja de Gaza. Tienen un montón de carencias de materiales médicos, de materiales de construcción, de un montón de cosas. Bueno, la gente tiene bronca, yo qué sé. Yo digo, Luciana, y me parece que, sin tomar ningún partido, me parece que lo estás explicando de una manera muy, muy concisa. Nunca se escucha hablar del otro lado, siempre se escucha hablar de qué es lo que pasó del lado de la victimización, como dicen ustedes. ¿Cuánto juega, y te lo pregunto a vos porque vos podés dividirlo, la religión, la parte más teológica del conflicto? ¿Tiene algo? Porque para todos los que estamos de este lado son guerras santas casi, fundamentalismos, fundamentalismo islámico, que uno que otro, que se odian desde hace mucho tiempo. Digo, ¿tiene que ver la religión algo en todo esto? Desde mi punto de vista, no. Para nada. Es decir, acá quien mete todo el tiempo la religión en el debate es Israel. Y lo hace en parte para victimizarse y en parte para justificar lo que hace. O sea, justifica la masacre diciendo atacaron a los judíos, nos atacaron como judíos, y lo hacen para también victimizarse por a nosotros que nos pasó el Holocausto. Acá la gente en Palestina, bueno, por ahí hay alguien que sí lo piensa, pero no es un conflicto, está muy claro para la gente. Acá es un problema colonial. Entonces, si viene alguien y te roba tu territorio y te dice ahora te gobierno yo y ahora tu casa es mía, no importa la religión que sea esa persona, vos tenés un problema contra esa persona que es de Israel, en este caso. El problema, ¿quién hace la identificación Israel igual judíos? Israel. ¿Sí?
por supuesto, para mucha gente dentro de la comunidad judía, es decir, yo no voy a decir acá que el sionismo no es la corriente mayoritaria dentro del judaísmo, porque lo es. Pero eso, mayoritario no quiere decir que sea todo, y no lo fue siempre, es algo muy nuevo también. Y donde juega el dinero, acá muchas instituciones en Argentina y en todo el mundo, bueno, antes que desaparecer, eligieron ser bancadas por Israel y cambiaron ciertas políticas, ciertas cuestiones. Entonces, no es un conflicto religioso, la gente no lo ve como un problema del judaísmo, y quien más insiste, lo que vos decís del fundamentalismo me resulta particular, no de tu parte, ¿no? Pero en general... Es lo que piensa la gente. Claro, pero por cómo estamos educados o no educados, porque nos educa Hollywood en un montón de cosas, ¿no? Está esta identificación árabe, fundamentalista, terrorista, ¿no? No se sabe nada de qué es el Islam, bueno, de que obviamente como en todas las religiones, hay gente que es más religiosa, gente que es menos religiosa, gente que es fanática, gente que no es fanática, gente que es muy religiosa y no es fanática. Es decir, hay de todo en el Islam y hay millones y millones de personas que son islámicas en el mundo y un montón, la mayoría ni siquiera son árabes. Es decir, hay mucho desconocimiento con eso y eso se utiliza mucho para deshumanizar y, por supuesto, hablar, ellos son fundamentalistas religiosos, ellos son unos bárbaros. Y acá el Estado teocrático es el Estado de Israel. En Israel no hay matrimonio civil. No existe el matrimonio civil, la gente se tiene que ir a casar a otro país y volver a Israel. De hecho, tampoco se puede decir, es decir, cuáles son las proporciones del peso de las distintas religiones dentro del propio pueblo palestino. Digamos, y acá ni siquiera, es decir, yo creo que hay que tomar dimensión de la magnitud de lo que implica la política criminal de Netanyahu. Porque uno podría decir, ¿no? O mejor dicho, la idea o la línea con la que se victimiza y se justifica, como se planteaba recién, tiene que ver con grupos fundamentalistas, islámicos, etcétera, reaccionarios, no sé, distintos adjetivos, digamos. Ahora, ¿cuál es la explicación? Si eso fuera verdad, cosa que no lo es, pero si eso fuera verdad, ¿cuál es la explicación del bombardeo a la Iglesia Católica de Gaza, a la cual el Papa Francisco fallecido, llamaba una vez por día para ver cómo era la situación de esa comunidad cristiana en el corazón de Gaza? ¿Por qué han golpeado ahí? Déjame decirte dos cosas que considero muy importantes. El 7 de octubre indudablemente marca un punto de inflexión, pero el conflicto no empieza el 7 de octubre y, como se dijo acá, empieza con la Nakba, la catástrofe, que fue justamente el desplazamiento de millones de palestinos o de centenares de miles de palestinos por parte de la instauración de un Estado colonial que es el Estado de Israel. A lo largo de 80 años el pueblo palestino ha sido sometido, oprimido, superexplotado por el Estado de Israel. El 7 de octubre es un punto de inflexión. En los meses previos al 7 de octubre, la situación en Cisjordania era completamente dramática, con el avance de los colonos israelíes sostenidos por las fuerzas de seguridad israelíes contra los campesinos y el pueblo palestino en Cisjordania. Eso marca un punto de inflexión y lo que empieza el 7 de octubre es un genocidio explícito, abierto por parte del Estado de Israel contra el pueblo palestino. Esa es la situación. Ahora, si vos me preguntás, ¿cuál es el trasfondo de este conflicto? ¿Cuál es el trasfondo de este conflicto? Por parte del Estado de Israel y del imperialismo norteamericano es la tentativa de una reorganización integral de todo Medio Oriente en un cuadro en el cual el mundo marcha a una tercera guerra mundial. Este es el punto fundamental. Ahí quiero que escuchemos y veamos algunos tapes, porque poca gente escuchándolo y muchos se levantaron de sus bancas. Por eso me parece interesante y muy interesante entender que el mundo ha cambiado, no desde ese 7 de octubre, sino en esta última etapa. Cambió el mundo posiblemente porque empecemos a entender un poco más acerca de este conflicto. Vamos a ver qué pasaba en la ONU. Please, order in the hall. Please, order in the hall.
Please order in the hall. Please order in the hall. Fabi, pero vamos a dejar esta imagen a Fabián Medina, economista. Muchos se levantaron de su silla. Muchos representantes de países pudieron identificar o se identificó desde qué sectores, vemos ahí algunos sectores de Medio Oriente, pero o es la imagen de, como dice mucha gente, un genocida, el mayor genocida, como hoy se puso en muchas redes sociales. ¿Por qué se levantó? Es más fácil, capaz que es más fácil ver los que se quedaron que los que se levantaron, porque si tenés que ver lo que se levantaron, terminamos el programa mencionando uno por uno. Entre lo que se quedó desde ya de Estados Unidos, ¿no? La delegación de Estados Unidos, vergonzosamente se quedó la delegación argentina, la delegación de Hungría y Paraguay, y no muchos más países, digamos, se quedaron ahí escuchando las palabras, que además parte de lo que dijo Benjamín Netanyahu fue una cuestión extorsiva, porque plantea que el reconocimiento de dos estados es darle la razón, en palabras de él, a los que asesinan judíos, ¿no? Así, estamos hablando de un nivel de hipocresía, de cinismo, la verdad que ya no alcanzan los adjetivos para calificarlo, pero lo que demuestra es un nivel de aislamiento fenomenal. Yo insisto, yo no estoy de acuerdo, o tengo un matiz más que no está de acuerdo, creo que es importante desde el punto de vista que sobre la base de la lucha de los pueblos hay una cantidad de estados que han reconocido tardíamente, cínicamente, oportunistamente, pero han reconocido el Estado, digamos, la solución, esta idea de la solución de los dos estados y el Estado palestino, y me parece que en este momento lo que hace es un aislamiento político que es fenomenal sobre en particular el gobierno de Benjamín Netanyahu, que además, como vos planteabas también recién, tiene una fortísima cuestionamiento interno en el Estado de Israel, el pueblo israelí. Claro. Ahí, a partir de ahí, hay un tema que es que supuestamente el gobierno argentino nos venía a reinsertar en el mundo, y hay un problema que tiene que ver con un alineamiento. En un momento que, como se planteaba acá, el mundo marcha aceleradamente a una tercera guerra mundial, donde muy probablemente todo lo que está sucediendo en Medio Oriente tenga que ver con necesitar cambiar cuál es la correlación de fuerza en Medio Oriente, por eso el golpe a Irán, lo que pasa en Siria, los ataques al Líbano, a Qatar y otros países, desde ya, digamos, la situación en Palestina, que tiene que ver con que el centro del conflicto mundial está en el Indo-Pacífico. Vamos a ver el tape, porque es interesante, y Luciana, después te doy la palabra a vos. Gracias. Porque me parece que ese cambio empezó cuando empezó la guerra, los ataques a Irán y a los diferentes países vecinos, como que el conflicto se expandió mucho más de lo que tendría que haberse expandido y la gente o los países empezaron a tomar otra postura. Vamos a escuchar qué decía el primer ministro de Israel. Así que así están las cosas hoy día. La mitad del liderazgo de los hutíes en Yemen, eliminados. Los líderes de Gaza, eliminados. Los líderes del Líbano, eliminados. El régimen de al-Assad en Siria, eliminado. Esas milicias de Irak todavía se han disuadido y los líderes que atacan a Israel también serán eliminados. En el caso de los comandantes iraníes y los científicos de la bomba atómica también se han eliminado. Israel libró la guerra con Irán, la operación Rising Lion, como lo dice la Biblia.
Fue una guerra de 12 días que entrará en la historia de las fuerzas militares. Pilotos que neutralizaron las defensas antiaéreas de Irán y ocuparon los cielos de Teherán. Ustedes lo vieron, los pilotos y de cazas de Israel y también los bombarderos de Estados Unidos destruyeron el programa. Quisiera agradecer al presidente Trump por esta acción tan audaz. Hagamos algo. Vamos a hacer una pregunta y levante la mano si sabe la respuesta. Primera pregunta. ¿Quién gritó muerte a América? ¿Irán? A. B. Hamas. C. Hezbollah. D. Los hutíes. O E. Todos los anteriores. Todos los anteriores, correcto. La segunda pregunta. ¿Quién ha asesinado estadounidenses y europeos a sangre fría? A. Al-Qaeda. B. Hamas. C. Hezbollah. D. Irán. E. Todos los anteriores. Correcto. Nuevamente, todos los anteriores. Así que es esto con lo que quisiera decirles. Nuestros enemigos nos odian a todos con la misma vehemencia. Ellos quieren volver al pasado, a los momentos sombríos del fanatismo y el terror. Bien, queda claro, y creo que muchos en la mesa cuando veíamos eliminado nos acordábamos del famoso afuera. Esto afuera, afuera, afuera. Hablando de líderes de países, una intervención directa sobre Yemen, con los hutíes, con cuestiones étnicas también, con Irak. Habría que preguntar quién Siria. dijo muerte a los árabes, ¿no? Porque, digo, la hipocresía es total. ¿Quién dijo todo eso y quién dijo muerte a los árabes? ¿Quién dijo no hay palestinos inocentes en Gaza? ¿Quién dijo a partir de los 4 años son todos terroristas, los vamos a matar a todos? Digo, parece que en todo caso ese lenguaje viene de un solo lado. Y ¿no? además algo muy claro, el único que tenía el avión necesario para hacer lo que hicieron en Irán eran los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos, Israel bombardea parte de Qatar, donde Estados Unidos tiene bases militares, casi con cierta anuencia. Por eso, cuando vemos el TEC, Pablo, a los que somos un poco más grandes sabemos de lo que estamos hablando, parecía como una cuestión de expansión. Los que no nos entienden los elimino. Lógico, pero el valor del mapa que mostró es cómo efectivamente está en una política guerrerista regional con el objetivo de reorganizar todo Medio Oriente. El Estado de Israel atacó no solo a Gaza, a Palestina, atacó al Líbano, lo mencionó, atacó a Siria, el sur de Siria, atacó Yemen, atacó Irán, atacó Qatar, atacó Túnez, a la flotilla humanitaria en territorio de Túnez. Es decir que es una ofensiva guerrerista general y, como decías vos recién, nada de esto hubiera sido posible, no solo sin la ayuda de Estados Unidos, sino sin la ayuda de los Estados europeos. Porque si los Estados europeos ahora se pronuncian, es una victoria de los pueblos europeos que han librado gigantescas luchas y movilizaciones en solidaridad con el pueblo de Gaza, en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, en Italia, que es lo que ha obligado a estos mandatarios a tener que virar su posición. Bueno, eso, nombraste un país que dispara otra situación, como el hijo de Netanyahu, hablando sobre la soberanía de Malvinas. Claro, fue justamente el Reino Unido el que acepta el Estado de Palestina. ¿Por qué, Luciana? ¿Qué crees que pasó ahí? Yo acá acuerdo con esto que dice Pablo, que dijeron otros también. Es un saludo a la bandera esto de reconocimiento. No sé si vieron algunas declaraciones de gente de Palestina diciendo ¿qué Estado están reconociendo? ¿Qué es lo que están reconociendo? Si no existe hoy un Estado de Palestina.
Y durante muchísimo tiempo, porque volviendo a lo anterior, ¿no? La cuestión religiosa, Israel dice, ¿no? Que son fanáticos religiosos, no sé qué. Cuando la dirección de todo el pueblo palestino de la resistencia era laica, que era la OLP, no hubo tampoco un Estado palestino. Entonces el problema no es el fanatismo religioso, el problema no es... De hecho, Israel le daba manija a Hamas en Gaza. Cuando Israel en su momento le dio, fondos para que crezca, porque quería debilitar a la OLP, que era una organización laica que internacionalmente podía ser mejor vista, para hacer crecer a una postura más religiosa. Entonces, yo creo que, a ver, justo viniendo para acá, me puse a ver si se me había escapado algún país que había roto relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. Ningún país rompió relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. Ninguno. Algunos países retiraron sus embajadores, pero ningún país rompió relaciones diplomáticas. Entonces, eso es lo que hay que hacer y eso es lo que está demandando estas movilizaciones y a eso me parece que están reaccionando los estados. Es decir, movilizaciones enormes que presionan para que tomen medidas y para no tomar las medidas que tienen que tomar, que es dejar de comprarle armas a Israel o dejar de venderle armas a Israel o dejar de venderle carbón o petróleo o todo lo que sea que necesite Israel para llevar adelante la masacre al pueblo palestino que está llevando adelante. Nadie está haciendo eso, ni siquiera están rompiendo relaciones diplomáticas. Entonces, son saludos a la bandera para no hacer lo que tienen que hacer. O sea, yo veo la imagen de todo el mundo yéndose... Y apoyaron los bombardeos contra Irán. Porque los mismos que se rasgan las vestiduras o largan lágrimas de cocodrilo frente a lo que está pasando en Gaza, los mandatarios europeos, apoyaron los bombardeos de Israel contra Irán. Ahí hay otro país que... Y contra los hutíes. Claro, Egipto siempre tuvo muchos problemas con Israel también. Bueno, pero discúlpame, discúlpame, Santiago, sí. pero te digo, no, es que a mí me parece que en tanto en cuanto uno sepa cuál es el contenido, o digamos las razones, como vos preguntabas, sobre ese cambio de esos gobiernos, del punto de vista de la causa palestina, es a favor lo que está sucediendo. E insisto, es sobre la base de movilización. Pero, por ejemplo, en Australia el otro día, es impresionante, ¿no? Estamos hablando de cientos de miles de personas. Nosotros hicimos ayer, por ejemplo, hasta donde yo conozco, el primer acto organizado desde el sector del movimiento obrero argentino frente a la iglesia en Flores, en Plaza Flores, con el Frente Sindical por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, que integra la CAT, la UTEP, la CTA Autónoma, CTA de Trabajadores y organizaciones como la CCC y el PCR. Hicimos la primera actividad desde el punto de vista de, insisto, el movimiento obrero argentino. Viene habiendo una cantidad de movilizaciones en relación a la denuncia del genocidio. Donde ponemos arriba de la mesa con además una actividad ecuménica y reivindicando esto que yo mencionaba alrededor de esa preocupación del Papa Francisco y esa forma de denuncia de lo que estaba sucediendo en Gaza del Papa Francisco en relación al ataque a la comunidad cristiana y a la iglesia de Gaza. Entonces, yo creo que eso tiene una importancia en tanto y cuanto se lo utilice para avanzar en la pelea, porque primero se pare el genocidio. Hay un problema que es que se pare, que dejen de matar civiles, que dejen de matar y que se retiren de Gaza. Digamos, es más, porque ahora, digamos, lo que aparentemente se ha demorado, supuestamente habían comenzado, después demoraron, tiene que ver con lo que creo que Luciana lo planteaba, que tiene que ver con avanzar sobre Cisjordania, ¿no? Bueno, ahí yo quiero preguntarte, Luciana, que venís de allá también, si hay alguna forma, esto de reconocer el Estado palestino, que vos claramente estás diciendo, ¿qué reconocen si no existe? ¿Cómo podría crearse este Estado palestino? ¿O cómo se podría armar de una manera totalmente autónoma? ¿Qué se necesita? ¿Recursos? ¿Hay grupos que podrían llegar a tener esa función? ¿Cómo se rearma el Estado palestino? O sea, en primer lugar tiene que retirarse Israel. O sea, esta situación de el bloqueo a Gaza, desde 2005 Gaza está bloqueado, ¿no? En segundo lugar, lo que existía de Cisjordania. Creo que muchos desde el 7 de octubre para acá, del 2022, hemos visto ese mapita que está en dos colores, ¿no? Que está en azul y verde, que se va viendo cómo se va achicando Palestina, cómo va avanzando Israel. Hoy ese mapa no existe directamente. Es decir, el avance de Israel sobre los territorios ocupados en Cisjordania es constante. O sea, yo estuve en un lugar en el cual
todos los días venían los colonos, que son estos grupos de civiles, entre comillas, paramilitares. Esas son personas que no son del ejército, pero que hicieron el servicio militar, porque en Israel el servicio militar es obligatorio de 3 años para hombres y 2 años para las mujeres, ¿sí? Y son personas que, por supuestamente motu propio, digamos, pero en realidad sabemos que son bancados por el Estado de Israel, van y ponen de repente estos puestos de avanzada para hacer nuevas colonias. Entonces vos tenés una situación de que el territorio, que supuestamente es de Cisjordania, está lleno de colonias, que son asentamientos de población israelí, muchas legales dentro del sistema legal de Israel, y estos puestos de avanzada que son dentro del sistema legal de Israel, ilegales, pero por supuesto protegidos por el ejército, y que lo que hacen es que son puestos de avanzada para hacer nuevas colonias. Y constantemente les quitan territorio y terreno, que es la supervivencia de estas poblaciones, que muchas son rurales. Mira, por ejemplo, nosotros tuvimos en el norte, al norte de Jerusalén, digamos, en el norte de Cisjordania, hay una ciudad que se llama Burin. Y en los alrededores tienen, por ejemplo, una de las principales fuentes económicas de los palestinos son los árboles del olivo. Bueno, hay una montaña entera llena de árboles de olivo, árboles que un árbol de olivo tarda 80 años en dar olivos, y son árboles que están en generaciones, cientos y cientos de años que están ahí esos árboles, familias y familias. El 7 de octubre es una aldea que está gobernada, entre comillas, por la autoridad palestina, digamos, porque Palestina está dividida en 3 áreas, ¿no? Esto es un área A. Entonces el ejército levantó el teléfono y dijo, si a partir de mañana alguien pisa esta colina donde están los olivos, lo matamos, le disparamos. Hace 2 años que esa gente no puede acceder a esos árboles de olivo. En su territorio, en Palestina, en un área supuestamente que tiene que ser gobernada por Palestina. Entonces, acá la situación es, se tiene que retirar Israel, en primer lugar, de, bueno, los territorios ocupados. Después ahí, los palestinos tendrán que decidir. Hay diferentes posturas dentro del pueblo palestino. Si un estado, 2 estados. Muchos palestinos plantean que no tiene que haber 2 estados, que tiene que haber un estado palestino, laico, el estado laico, donde todas las personas que estén dispuestas a vivir en un estado que se llame Palestina, se van a poder quedar. No es un estado, cuando uno dice en las canciones que se cantan en Argentina y en muchas partes del mundo, Palestina libre de arriba hasta el mar. Ah, esa canción quiere decir que quieren matar a todos los judíos o a todos los israelíes. De ninguna manera. Esa canción lo que quiere decir es que esto es Palestina, este territorio es Palestina. Que haya un estado palestino. Quien esté dispuesto, una persona israelí que esté dispuesta, y hay muchos israelíes que están dispuestos, de eso yo los conocí, quien esté dispuesto a quedarse a vivir en un estado que sea laico, a profesar su religión libremente como se lo hacía antes de la instalación del Estado palestino. Un estado que no sea de apartheid, un estado donde no haya leyes para unos y leyes para otros como hay hoy en Israel, bueno, que se quede. Si está ocupando la casa, que era la casa de un palestino, va a tener que dejar esa casa porque era de otro, pero que se quede dentro del territorio. Hay otra postura igual, hay personas que plantean los de los estados, pero yo me encontré con mucha gente que me dijo, yo estaba con los 2 estados, pero no va lo de los 2 estados. Israel no quiere 2 estados. Claro, y es difícil, ¿no? Porque la retirada de Israel, primero, como dice Ernesto, tenemos que buscar un alto el fuego, la paz, la restitución de esos rehenes por los rehenes de Palestina, y luego de todo eso tratar de ver cómo rearmar un Estado. Pero mira, lo que describe Luciana muy detalladamente y con mucho conocimiento de causa, revela la incompatibilidad del Estado de Israel con cualquier posibilidad de desarrollo libre del pueblo palestino. Lo que está llevando adelante el Estado de Israel y Netanyahu es la llamada solución final que los nazis quisieron hacer contra el pueblo judío. Ellos usan el término solución final también, ¿no? Ellos utilizan el mismo término que utilizaba el nazismo contra el pueblo judío, lo utilizan hoy en nombre del pueblo judío, el Estado sionista contra el pueblo palestino. Esto es una catástrofe. Entonces, acá hay que... esto no va. No es compatible el Estado de Israel con un desarrollo libre de una sociedad en Palestina. Es un Estado opresor, es un Estado colonial, es un Estado genocida. O sea, es un estado de apartheid, ¿no? Esto no sé si todo el mundo lo conoce, pero como en su momento era Sudáfrica. Ciudadano de primero y de segundo. Claro. Si vos sos israelí, cometés un delito, vas a la justicia civil. Si vos sos palestino, cometés un delito, vas a la justicia militar.
Y entonces existe algo que llaman detenciones administrativas y tienen por meses y meses a las personas sin causa, sin que vayan a sus abogados. Todos son torturados, todos son torturados. Conocimos una persona que fue nuestro guía en una parte, tenía mi edad, 40 años. 9 años preso estuvo. Entre todas las veces que estuvo preso, o sea, sumando todas las veces que estuvo preso, estuvo 9 años preso. Entonces, acá, ¿de qué Estado me están hablando? ¿De qué libertad? ¿De qué igualdad? Es un Estado supremacista Israel, que considera que los árabes, en general, y los palestinos en particular, ellos muchas veces le dicen árabes porque, bueno, no quieren reconocer que existe Palestina o los palestinos, consideran que son inferiores. A mí me ha pasado hablando de este conflicto, inicialmente de decir Palestina, y no empiezo a hablar porque Palestina no existe, me decía. Y, mira, un tema más que me parece muy importante, que lo pasamos por alto. Cuando yo critico el papel de los mandatarios europeos, yo por supuesto que celebro que haya estos pronunciamientos y coloco que es una conquista de la lucha de los pueblos. Pero cuidado, mucho cuidado, porque al no romper relaciones diplomáticas, al no romper relaciones comerciales, al seguir proveyéndole las bombas al Estado de Israel, simplemente se están cubriendo por izquierda frente a sus propios pueblos, pero los estados europeos se están preparando para meter la cuchara en la repartija que se quiere armar en Medio Oriente, entre el imperialismo norteamericano, el Estado de Israel y las otras potencias imperialistas que quieren meter la mano. Bueno, recién leí, perdón, antes de venir para acá, justo leí que uno de los candidatos a hacerse cargo de Gaza después de que termine cuando Israel terminen al Hamas, claro, es Tony Blair, que está... Ex primer ministro inglés, ¿no? Todo eso que plantean ellos efectivamente es así desde el punto de vista del Estado de Israel. Hay un tema también que, como bien se planteó acá, una cosa es, digamos, el pueblo israelí, ¿no? No solo, no digo, atención, no estoy hablando de los judíos, ¿no? Porque además también hay una cantidad... Está clarísimo. ¿No? Pero incluso digo, viviendo en lo que es actualmente el Estado de Israel, si hay cristianos, hay, bueno, como cualquiera, ¿no? Entonces, ahora, uno tiene también una esperanza en que esos trabajadores y ese pueblo que vive en ese Estado, que además lo ve, no es solamente una cuestión de esperanza o de idea metafísica, sino están en la pelea, por ejemplo, para hacer el alto al fuego, para parar, digamos, la matanza de palestinos. Incluso el propio pueblo israelí ha puesto sobre la mesa que Netanyahu no le importan los rehenes, no le importa recuperarlo con vida, que han ido crecientemente denunciando que es el uso de parte de Netanyahu del 7 de octubre y de los rehenes que aún quedan cautivos de parte, digamos, por Hamas y otras organizaciones. Es un uso para justamente avanzar en esto que se planteaba en relación a lo regional y en el marco de esta disputa interimperialista a nivel mundial, que insisto, el centro está en el Indo-Pacífico y tiene una cuestión clave, que es hacer ese cambio de la correlación de fuerzas en Medio Oriente. Me parece que hicimos un muy buen debate, ampliando un poco los que todos tratan de interiorizarse por plataformas o por lo que leen. Me parece que tu aporte, Luciana, es fundamental. Gracias. En esto. Y cuando volvamos de la pausa, lo tenemos sentado ya a Fabi, para este otro Viernes Negro. Fabi, ¿qué pasa? ¿Cada viernes hay una novedad? ¿Me lo vas a contar después? Lo que pasó, cómo vino la semana y lo que viene. Y lo que... bueno, ¿querés que diga? Alguien decía, lo que viene en Comunistas. Quédense, por supuesto, chicos, porque la economía nos toca a todos. Vamos a limpiar el aire. Llegó la hora de... Llama ya. Cuando asumí les dije que si queríamos cambiar el país de forma definitiva, necesitábamos hacerlo de raíz. Ustedes me respondieron con esfuerzo y paciencia, entendiendo que el cambio real no se da de un día para el otro. Soy José Luis Espert, candidato a diputado nacional. En octubre tenemos que elegir: o cambiamos en forma definitiva o volvemos atrás
y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura. ¿La libertad avanza o Argentina retrocede? José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. ¿Algún avión uso de Juanita? ¿Algún avión los anteojos de Juanita? ¿Algún avión compás de Juanita? Hey, ¿aburrida de la rutina? Telecentro te trae todo el entretenimiento que querés en un solo lugar. Con el Deco 4K con tecnología Android TV tenés HBO Max, Universal Plus, Disney Plus y mucho más en tu tele de siempre. Tené todo el entretenimiento y la mejor internet a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Gobernar no es gritar ni castigar, es mejorar la vida de la gente. Ese es el camino que propongo, hacer las cosas bien. Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 508, Alianza Provincias Unidas. Ellos suman 1000 años. 1000 años versus milenios. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Como demostramos hace poco, necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. Lista 507. Continuamos en Bravo TV, acá en Comunista. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos también en las redes y en las plataformas. Vamos a hablar de este cliché, latiguillo de sacamos 12 millones de personas de la pobreza. Hoy 12 millones de personas comen gracias a este gobierno. Vamos a ver placas, vamos a hacer un análisis. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, dio a conocer este jueves el dato de incidencia de la pobreza. Se trata del primer dato del año y actualiza la cifra de 38,1 registrada en el semestre anterior. En el mismo periodo de 2024 fue de 52,9%. A su vez, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, cuestionó los datos de la pobreza que difundió el jueves el INDEC y reclamó que se actualicen las canastas de medición para tener índices más certeros sobre la situación social. El observatorio cuestiona al INDEC por la persistencia de la utilización de canastas básicas, escuchen bien, construidas sobre la estructura de consumo 2004-2005, no actualizadas a la información 2017-2018. Por otra parte, la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, en el organismo estadístico, salió a cuestionar la medición y aseguró que la cifra es incorrecta. En un video publicado en redes sociales, el sindicato reclamó que el presidente no sacó a esas 12 millones de personas de la pobreza. Desde ATE señalaron que la medición oficial realiza comparaciones con el primer semestre 2024, pero no toma en cuenta lo ocurrido en diciembre 2023. Algo que nos cansamos de repetir y con Fabi lo hablamos,
¿De quién es la inflación de diciembre, señores? ¿Del 118% de evaluación o de cómo venía la economía con las perspectivas que venía? El gobierno hace el cálculo como si hubiera sacado de la pobreza quienes fueron llevados a esa condición por la devaluación de ese mes y la inflación que ellos mismos generaron. Por último, los trabajadores de ATE destacaron que los datos del INDEC no incluyen distintos indicadores negativos como la precarización laboral, la desocupación y la pérdida de ingresos de los trabajadores estatales. Vamos a abrir el debate, pero con números, con placas, placa del INDEC, todo tuyo, Fabi. Te vamos a ir preguntando. Bien, ahí lo que tenemos es mal dados los datos de los primeros semestres. ¿Sí? Sí, y el que dice que está mal es el de 2024 sin tomar diciembre. ¿Cuál es el que está mal? Es que el de 52.9 debería ser más alto. Bueno, ahí se porque vos tenés el 12 de diciembre del 2023 una devaluación de 118% que te lleva la inflación de 12,8 en noviembre a 25,5 en diciembre. Claro. A ver, si yo tengo un 100% de inflación y tengo un 100% de devaluación y la inflación se me duplica, es muy sencillo. La devaluación te metió un montón de pobres adentro. Ahí, claro, este es el índice que muestran donde la pobreza es del 40, llega al 52 del 2024. Por eso es extraño, porque el 2024 es un gobierno del presidente, del presidente Milei, pero el 2023 lo toma como 41 y después vuelve a 31,6. Claro, el punto es... No, pará. 41 es el primer semestre del 23. Del 23. Que es todo gobierno de Alberto Fernández. Y el segundo semestre... Que es comparable. Ese dato yo me acuerdo que en la UCA... 2017-2018. En el primera etapa del 2019 me daba 39. Bueno, claro. Yo no puedo comparar UCA con INDEC. No, claro. No comparar INDEC con INDEC y UCA con UCA. Tal cual. Y mismo semestre. A ver, vamos a ver la otra placa que tenemos. Los habitantes con los recursos monetarios insuficientes para poder adquirir cada vez más la canasta básica total y la canasta básica alimentaria. Sí, te marca que la población económicamente activa es entre 29 millones y medio y 30 millones del 23 al 25. O sea, un número similar, podríamos decir. Vamos con la otra placa, si querés, que tiene que ver con índice de salarios. Bueno, acá... Toma pobreza por ingresos. Error. No por gasto. Es muy viejo. Claro, pero a ver, por nivel de ingresos. Porque mucha gente, ¿qué es lo que dice hoy? Es una metodología, más allá de la canasta que se usa, muy vieja. Hoy tenés que ir a una metodología más abarcativa, más sistémica. Si yo tengo, si yo tengo 29 millones y medio o 30 millones de población económicamente activa, y el año pasado y este año tengo desocupación en el mismo semestre de 7,6, no puedo bajar 20 puntos la pobreza porque tengo la misma cantidad de gente que está desocupada. Eso es lo que también explica ATE. Vamos a ver si vemos el otro. Pero por una parte tenés la misma cantidad de gente desocupada, pero por otra parte... tenés una diferencia de 200.000 personas. Estamos en el 9º mes consecutivo de caída... De incremento de la morosidad de las tarjetas de crédito. Estamos en una situación de recesión brutal autoinfligida. Que llegó al 5,7%, que es la más alta de la morosidad de las tarjetas de crédito en los últimos 15 años. Bueno, Pablo, eso que dice Fabi, la recesión autoinfligida es de alguna manera el enfriamiento de la economía para poder controlar la inflación y por supuesto los salarios. En diciembre del 23... tenías una capacidad instalada de uso de 72-73%, y estás en 51%. ¿Qué quiere decir? En diciembre del 23 tenías 7 máquinas que funcionaban de 10, ahora funcionan 5. O sea que hay 2 máquinas que las apagaste y hay 2 que... 2 que apagaste y 2 que por lo menos manejaba alguien, 4 ¿no? obreros que dejaron de laburar.
Vamos a ver qué decía el ministro de Economía, a ver si tenemos el tape. Bajaron la pobreza y la indigencia. En el primer semestre de 2005 la tasa de pobreza fue de 31,6, 21,3 puntos por debajo del primer semestre 2024. La tasa de indigencia fue 6,9 frente a 18,1 en dicho periodo. Tanto la pobreza como la indigencia fueron las más bajas desde el 2018. Esta mejora sostenida en los indicadores sociales es el resultado del ordenamiento macroeconómico, el descenso de la inflación y la priorización de los sectores más vulnerables mediante el fuerte incremento en términos reales de los programas sociales sin intermediarios. Excelente. No sé quién es porque la ministra hace mucho que no se la escucha. Bueno, lo que pasa... La que tuvo que confesar que había sido mentira, que habían hecho las auditorías de los comedores. A los comedores y que tuvo todos esos millones de kilos de alimentos que dejó podrir. Yo tengo una teoría, no se la escucha tanto porque era la que tenía la billetera, entonces si la encontrabas capaz que tenía que pagar algo, ¿no? Porque era el Ministerio de Capital Humano, supuestamente era el que más plata iba a tener destinada para esto. Se congratula de la pobreza, el menor dato de 2018. En 2018 había un muchacho Caputo. Estaba él. Y un muchacho Sturzenegger. Está jugando. Y una chica Patricia Bullrich. Se la devuelve. Es como. Yo pensé que era otro. Es como egocéntrico, ¿viste? En julio cayó 2,1 el consumo en los supermercados, que fue la caída más importante desde la caída de enero, de diciembre-enero, de diciembre de 2023, enero de 2024, como resultado del salto inflacionario que tuvimos en enero, como resultado de la mega devaluación que ejecutó Caputo. Es decir que nosotros estamos ante una caída del consumo muy importante, ante un aumento de la morosidad de las tarjetas de crédito, del pago de las tarjetas de crédito y ante un incremento de los despidos. Déjame decir que estamos en este bloque. El nivel de pobreza no puede nunca bajar. Nunca puede bajar en este escenario, pero déjame decir una cosa. Vamos a hacerlo más fácil en provincia de Buenos Aires. Una cosa importante, que es enviar un fuerte apoyo a los trabajadores de ILVA, los obreros ceramistas de la fábrica Pilar, que son 500 trabajadores, los cuales 300 están bajo convenio ceramista. Son del presidente de la UIA. Bueno, son de la empresa Sanón. No, el presidente de la UIA es el titular. Bueno. Y él niega la desocupación y niega la baja de actividad. Los quieren despedir con el 50% de la indemnización, dejaron a todos absolutamente en la calle, han decretado distintas conciliaciones obligatorias y la patronal sigue estirando hacia adelante y no quiere pagar absolutamente nada. La situación es completamente crítica y no hay respuesta de nadie. Claro. Y este es un caso que se ve porque los trabajadores están peleando, están sosteniendo una campa hace más de 25 días, pero esto es generalizado. Hay muchísimos casos, están los trabajadores en Morbillo que están ocupando la fábrica. Entonces, son numerosos los casos de fábricas que cierran, son 13.000 los establecimientos que han cerrado desde la asunción del gobierno. Empleos... 15.000 pymes. Pymes, y ni te digo los kioscos y panaderías. Y los empleos, empleos formales. Es que lo que Estás pasa, hablando Pablo, de 220.000 empleos formales que no están cotizando. O sea, gente que quedó en la calle, privado. Claro, y vos más 50.000 del sector público. Vos pensás que lo que tenés que medir es poder adquisitivo. ¿Cuánto del poder lo que yo te adquisitivo digo es perdió mucho la más gente? directo ahora. Sacó 12 millones de la pobreza. El padrón de la provincia de Buenos Aires es el 40% de la población del país. El 40% de 12 millones son 4.800.000. Si vos sacaste 4.800.000 de la pobreza en provincia de Buenos Aires, te van a votar en Manada y perdiste por 1 millón de votos. Perdió 2 millones de votos. Pero la Libertad Avanza y el PRO. Pero perdiste por 1 millón de votos limpios, claro, cuando vos podrías que haber arrasado. Sí, si la gente come claramente, va a votar con el bolsillo. Vamos a ver el comunicado de la UCA y te doy la palabra. Dale. Bueno, ahí lo que plantea es las tasas de pobreza e indigencia de los principales centros urbanos correspondientes al primer semestre de 2025 se habrían ubicado en 31,6 y 6,9. La reducción significativa respecto del 52,9 y 18,1 registrados años atrás. Esta buena noticia debe interpretarse en el marco de un proceso de estabilización macroeconómica caracterizado por la desaceleración de la inflación
y por un menor incremento de los precios de los bienes que integran las canastas básicas de consumo en comparación con el índice general. En contextos de alta volatilidad, bienvenido, Argentina se llama, la medición de la pobreza por ingresos tiende a ser menos precisa, aunque la caída de la pobreza real, su magnitud se encuentra sobre representada. Vamos al segundo comunicado. A su vez se explica por la persistencia de la utilización de canastas básicas construidas sobre la estructura de consumo 2004-2005, no actualizada la información 2017-2018, durante el 2024 en un escenario de fuerte recomposición de tarifas, precios regulados. Dicha desactualización limita la capacidad de la medición para reflejar con precisión la situación efectiva de los hogares. Queda más que claro, ¿no? Es casi como el error de las encuestas, ¿no? O sea, dejemos de creer que sacó a tanta gente de la pobreza porque no es así. Aclaremos que el índice de pobreza se hace sobre la base del IPC. Si yo tengo el IPC que está plenamente desactualizado, el índice de pobreza e indigencia también está corrido. Claro, por lo menos corrido. Y ahí me quedo con esto también, porque la volatilidad que vos tuviste entre 19 y 23, de muchos factores, no fue tan grande de la que tuviste en estos últimos 2 meses. Porque, si no, ¿dónde está la motosierra? ¿Dónde está el ajuste? ¿Cuánto pagás de colectivo? ¿Cuánto te aumentaron las cosas? A ver, hay mucho. Pasa que es el gobierno, debe ser, mira, el gobierno más mentiroso de la historia de Argentina. Pero además, es si te agarra, junta a 2.000 personas en Moreno en un acto y te publica una imagen, el presidente te publica una imagen rebalsado de gente, todo por inteligencia artificial. Es decir, acá no se puede creer nada. Acá un año haciendo campaña contra las organizaciones sociales, que se quedaban la comida, que los comedores fantasma, que y ahora resulta ser que no hubo ni siquiera un relevamiento de los comedores. Es increíble. Es un gobierno mentiroso de punta a punta. Entonces, datos directos. Dice, ellos plantean el problema de sacar esto, bueno, este número que acabamos de ver. Está la discusión, y yo creo que está bien hacerla para precisar desde el punto de vista metodológico. Ahora, después también, y después está también en el plano electoral, como planteaba recién Fabián. Ahora, después hay un tema que es decir, primero recorrer la calle, recorrer los barrios, etcétera. Claro, y por otro lado tenés, ¿cuántos trabajadores están bajo la línea de la pobreza? Es decir, porque por ejemplo acá, como se decía acá, 50.000 estatales, ¿no? Que se echó. 52.000, 53.000. 53.000 estatales que se echaron. Bien, pero ¿cuántos estatales tienen, digamos, el pluriempleo? No es solamente un problema de las plataformas, ¿no? Te quiero decir, A ver, entonces, vos tenés si yo una me tengo que situación agarrar, el último año que no tuviste laburantes pobres fue 2015. Que el salario no era que no tenías laburantes pobres. ¿Por qué? No porque la inflación era de 26, 27 y tenías una paritaria, aumento de salario de 30. ¿Sí? 16, 19, 300 de inflación, 150 de aumento de sueldo. Ahí metiste los pobres, laburantes pobres. Laburantes en blanco y pobre. 19, 23, 1000% de inflación acumulada, 980, 1020. Terminaste recuperando en el sector privado el 1,5% de lo que habías perdido con Macri. Y ahora volviste a perder de vuelta. Estás en 130, 140 contra 65, 70. El tema es mucho más distinto. Datos concretos. El 10 de diciembre del 23, el boleto mínimo del colectivo era 53 pesos. Hoy es 4,90. Bueno, es que esa es una realidad. 26 pesos el tren y hoy lo tenés en 2,80. ¿Y dónde eso es lo que mucha gente lo dice, ¿dónde lo mide, no? ¿Dónde mide ese aumento sideral de variables que los laburantes usan? Entonces, que vos me digas que sacaste a gente de la pobreza, y vamos a ver qué decía Ate. A ver, Fabi, si vos lo podés validar. Bueno, dice, miembro del Poder Ejecutivo Nacional afirman que el gobierno habría sacado a más de 12 millones de personas de la pobreza, un planteo que no resiste el mínimo análisis. Volvemos a lo mismo. Milei asumió en diciembre del 2023 y realiza comparaciones con el primer semestre del 24, dejando de lado a los que él echó a la pobreza. ¿Sí? Ellos mismos generaron el pico de pobreza del primer semestre del 2024, responsabilidad del actual gobierno.
La cifra es incorrecta. La EPH posee una muestra que representa alrededor de 30 millones de personas que habitan las zonas más densamente pobladas del país. Esto significa que para poder interpretar una salida de 12 millones de personas de la pobreza, la caída debería ser del 40%, y eso no sucedió. Además, es metodológicamente incorrecto extrapolar lo que ocurre en las zonas más densamente pobladas al conjunto del país. Aún cometiendo el error, la cifra es errónea, la cifra es incorrecta, posee una muestra que representa... ¿Dónde está? Bien. Los pocos empleos, los empleos generados como precariedad, la desocupación, los trabajadores estatales hemos tenido una pérdida significativa de nuestros ingresos, relativa y precaria mejora en el indicador de pobreza, no tiene un correlato en una mejora general de los indicadores del mercado de trabajo, ni un crecimiento de la economía. El otro día escuché algo que no sé si lo escucharon porque se lo quiero... bueno, y está la del punto 4. Ponelo si querés, que mientras el gobierno quiere utilizar el organismo y sus publicaciones con fines electorales, la salida de técnicos calificados es permanente debido a los bajos salarios. Exigimos un índice independiente de los gobiernos. El otro día escuché una analogía que hizo Axel Kicillof respecto a la suba de la economía, no sé si lo escucharon, porque Milei decía que la economía iba a subir como pedo de buzo. Cayó como buzo en Y pedo. Axel dijo cayó como buzo en pedo. Me pareció brillante, porque esta idea del crecimiento económico, hoy hablaba con sectores que sí van a crecer. La minería. La minería va a crecer, el petróleo va a crecer. Ahora, ¿cuánta gente va a emplear? Seguro que va a crecer. Bueno, hoy lo debatíamos, ¿no? Porque hay mucho anuncio. Hay proyectos del RIGI, pero ¿sabes qué? Pero no llega a nada concreto. Es simplemente anuncio. Hoy se tuiteó Lógico, uno. la inversión extranjera directa es negativa. No solamente no vienen, sino que se van. Hoy se tuiteó un RIGI para el cobre, que se llama Los Azules. El punto es que todo ese dinero que viene, y así como hablamos de cuestiones como la diferencia entre Palestina e Israel, o la situación, cuando hablamos del cobre, por algo no se hizo cobre en la Argentina durante muchísimo tiempo. Hay que volar un pedazo de montaña. Hay una ley de glaciares que hay que ver qué suele ser pasa. extractivista, además. Todo lo que es Y minería, claro, destructivo y extractivista. el oro está en el máximo histórico. Nosotros tenemos oro. Se lo lleva... Eso es Perú. Bueno, claro. La economía era peruana. Es lo que pretende. Fabi, nos quedan 4 minutos y quiero que repasemos lo que pasó hoy con el dólar. Con el riesgo país... A ver, que ponga la placa del riesgo país primero. A ver, riesgo país. Riesgo país. La semana pasada estaba en 1454. El 24, después de la reunión... Antes de Scott. Después de la reunión de Trump, sí, que salió, festejaron. 8.40 bajó. Estaba en el 58% de lo del viernes. Hoy, cuando ya la espuma pasó, el riesgo país está subiendo a 1058 todo el tiempo, recuperó un 15% de lo que había perdido. Ya está en un 73%. Claro. ¿Por qué? Porque no le creen y aparte avisaron que es todo después del 27 de octubre. Claro, tenés ahí un trayecto. Vamos a con las placas rápido. Y hoy si querés, tomó una Juli. medida, Sí, una medida masista, porque reinstaló una especie... El control cruzado. Sí, un semicepo. Un semicepo. Mirá lo que es. Trajiste un comparativo de viernes, digamos. Del viernes pasado a cómo está. Esto es el Banco Nación, que es el oficial. Claro, ese viernes que estábamos acá en 1515. El 24 en 1360, hoy 1350. El Nación. El Blue. Bajó y lo mismo que el efecto que hizo el riesgo país de bajar y rebotar. Porque es el que menos podés controlar. Te hace el Blue, dólar bolsa y contado con liqui. Ahí tenés, Pablito, lo que vos decís, el impacto, porque fue de hoy esto. Y lo de hoy, no, esos 60 pesos que te subieron, 70 pesos, son todo de hoy. Esto en el mercado es así. Si vos me dejás la brecha libre, la gente hay libre mercado. Yo compro oficial, me da los dólares y hago el rulo. A ver, ¿por qué no querés que lo hagan? No, pero ¿qué pasó? Los bancos, los gerentes o los gerentes de los grandes grupos económicos estaban comprando en el oficial, iban y se lo llevaban por el contado con liqui o por el MEP. Entonces, bueno, ahora le cortaron eso.
A ver, porque era la vía por la cual las empresas Claro, y te voy a estaban comprando dólares al oficial. Del blue contado con liquidación y bolsa, es toda de hoy, ayer estaban iguales. Claro, vos pensás, comprás BNA 1350, ponele que el banco te cargue 1370. 1370, vendo a 1431. Eso es plata que se gana los que más plata tienen, los que más dinero Y tienen. después tenemos algo para que veamos Quiero ver la mentira de cuando habla de los jubilados y la diferencia de los jubilados. Me interesa. En diciembre del 2023, la jubilación era 105, sin bono. Si yo divido por 360 me da $292, que es el dólar oficial. Vos en el Estado no podés dividir por el dólar blue. Claro, ahí lo que te van a decir, Eso bueno, pero había brecha contra el otro y había cepo. No. No importa. El oficial es 292. ¿No? ¿En dónde? En el blue. 1360. No, el 23, 2023. Ah, 2023. En diciembre del 23, el blue estaba a 1300. Entonces ellos te dicen $80. No, no es 80. Es $292, pero tenías el jubilado, medicamentos sin cargo que le equivalían a 35.000 pesos. Que eran $97 que se sumaban al original. Un 390. 390. Ahora, septiembre del 25, 325 de jubilación, dólar oficial 1.350, la jubilación es 240, no es 300. Primero. Y segundo, los remedios te representan... Ellos dicen 300 porque le suman el bono. Sí, pero antes no te lo sumaban el bono arriba. Lógico. Y los remedios son 80 lucas, que son $60 que los tenés que restar porque los tienes que comprar. Eso es cierto. O sea que el poder de compra actual 180, es 46% desde el Es 12. 180 contra 290. 390. Se le cayó un 60% el poder de compra del jubilado. Es que claro. Esa es la realidad y ellos te lo manejan, el de diciembre del 23 a valor del blue, y después te suman el bono y el gobierno vetó el aumento jubilatorio, que era no un es, aumento... No es aumento, era la recuperación del 7%. La restitución. Una recuperación que era muy magra, muy mala, pero así todo la vetó, y la vetó juntó los votos en el Congreso para vetar la ley jubilatoria. Sí. Entonces, lo que quiero mostrarte es cómo con los números puedes mentir igual. Si yo tomo la realidad, esa es la realidad. Esa es la realidad. Bueno, por eso digo, hay números que hay que mirarlos un poquitito más finitos. Estamos en esta mesa para poder debatirlos. Gracias, camaradas, por estar con nosotros. Nos vemos el lunes aquí en Comunistas por Bravo TV.